Yo me llamo Daniel Juan, soy el presidente de los Soul Christian y quiero dar la más grande de las bienvenidas a todos estos muchachos. Aquí es donde nos entrenamos todas las semanas, martes y jueves de noche. Y como somos todos rugbyistas, vamos a darle 3 zurras a estos muchachos que llegaron. Por ello, ahora, por favor, por los que no están, con más fuerza. Quiero ponerles en antecedentes a los miembros de la prensa, que desde ya agradecemos por haber venido, que esto va a consistir en 2 partes. Primero vamos a hacer un relato entre todos nosotros. Después de ese relato se dará sin participación a todos los integrantes de la prensa que están acá. El 12 de octubre, un jueves feriado, yo me levanté a las 7 de la mañana. Siéntense que vamos a estar mucho mejor todo, por favor. Traten de ser lo más silencioso posible, que es de la mejor forma que esto se va a llevar a cabo. Ese día yo me levanté temprano, con pocas ganas, pero sí con ganas porque sabía que iba a despedir a un grupo extraordinario de amigos que se iban, y era la primera vez que yo no podía ir. Acá tengo a Gustavo Sermino al lado mío, en orejas. Que se acerca al micrófono. ¿A qué hora te levantaste ese día? A las 6 de la mañana me levanté. ¿Y fuiste directo al aeropuerto? Sí. ¿Qué hiciste ahí? En el aeropuerto nos encontramos con todos los compañeros que íbamos a viajar y empezamos a arreglar las cosas de rutina ahí con el Ministerio de Relaciones Exteriores y todo, y esperamos a que parta el avión, ¿no? Con tenimos todo, ¿no? Vi que me tomaron el pelo a mí porque no iba, ¿no es cierto? Sí, porque los manos se quedan en Montevideo. Subieron todos al avión, ¿qué hicieron después? Bueno, después de subir al avión empezamos a cantar, íbamos a todos hablando del relajo de siempre. ¿Qué cantaban? Y cualquier canto, lo que se nos ocurriera. ¿Hasta qué te me Sí, sí. Acá estás, vos tenés ese ahí. Bien, vamos a ir por este lado. Vos, cuando subiste al avión, ¿qué ganas tenías de hacer una vez llegado? Una vez llegado, Cuando subiste al avión, ¿qué fue lo primero que hiciste? lo primero que hice, atarme el cinturón porque soy muy nervioso. ¿Llegaron bien? ¿Ustedes esperaban que iban, por ejemplo, a llegar a Mendoza? ¿Qué? ¿Ustedes esperaban llegar a Mendoza? Nosotros sí. No, esperábamos llegar a Chile, pero el piloto nos informó enseguida de que tenemos que regresar a Mendoza. ¿Cuál fue la reacción de todos los que estaban a bordo del avión cuando se enteraron de que no podían seguir hasta Santiago? Que era una macana que nosotros queríamos llegar a Santiago cuanto antes. Además se nos comunicó de que nosotros volvíamos un día antes de lo pensado, entonces queríamos pasar más tiempo en Santiago. Ese fue otro problema que hubo. Todos ustedes no querían volver un martes, si no me equivoco, querían quedarse hasta el día siguiente. Queríamos quedarnos hasta el jueves. ¿Habían discutido eso en el avión cuando iban? Aquí lo habíamos discutido. Sí, habíamos ¿Y discutido. qué habían decidido? Que era una macana, que por eso es lo que queríamos llegar bien rápido acá a Santiago. Ahí está. Seguí pasando el micrófono para allá. ¿Todo por este? Se saca acá. Va. Bien. Vale, hermano. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que tenía que parar en Mendoza? Me dio bastante bronca al principio. Hay alguien que te está preguntando quién sos. Presentate. Eduardo Strauss, ¿Por qué te dicen el alemán? porque mi bisabuelo es alemán, supongo. Tengo algunas... ¿No te gustó cuando te dijeron que tenía que parar en No, me Mendoza? dio bronca por lo que sea Carlitos, que íbamos a estar un día menos en Santiago. Después tuvimos un día en Mendoza, me gustó muchísimo Mendoza. ¿Hacía calor? Sí, pescadísimo estaba. ¿Qué hicieron en Mendoza?
Recorrimos todo Mendoza a pie, o todo lo que tuvimos que correr. Nada más. Me dijeron que algunos fueron de visita a una universidad. ¿Quiénes fueron? Cierto. Yo no, lamentablemente no pude ir. ¿Quiénes de los que están acá fueron? A la universidad. ¿Todos a la milla? Espera que te acerquen el micrófono y hablar. En Mendoza. Ah, no, Mendoza no. Fuimos todos a misa en Universidad Católica. Espera un poquito. Todos, antes de hablar, preséntense, porque hay mucha gente que no lo conoce. Soy Roberto Canesa. Lo que pasó en Mendoza, que nos fuimos a la universidad, era que nos agarró improviso, fue un solo día. Ahora en Chile fuimos en varias oportunidades a la universidad, visitamos estudiantes, los jóvenes, porque nos sentíamos mucho que el mensaje que traíamos era para ellos, ¿no? Para la juventud chilena y de toda la juventud católica y la juventud del mundo, ¿no? Así que entramos en contacto por eso. Bien. ¿A qué hora entonces quedaron de encontrarse en el aeropuerto para volver a subir al avión? Bueno, era la 1 al otro día, ¿no? ¿Salieron puntual? Sí, el avión salió puntual, era un día bastante nublado y ya nos dijeron que la única posibilidad iba a ser pasar por el sur y no sabíamos si íbamos a llegar. Y nosotros estábamos realmente muy tristes y dijimos, che, este piloto, mirá, no se anima a cruzar, no sé cuándo empezamos para toda nosotros nuestra inconsciencia real, ¿no? Bueno, llegamos al sur, y estaba todo más o menos bastante bien al principio, pero después se empezó a cubrir todo de nubes y nosotros preguntamos si no se puede dar vuelta. Pero la cordillera no se da vuelta, ¿no? No, se tiene que cruzar y chao. Sí. Que se acerque a la mesa. Sí. Lo mejor que podemos hacer es que a medida que van hablando, vengan y se sientan acá, porque este es el micrófono que mejor sale. Vengan. Roberto, vení. ¿Vos qué estabas hablando? Vení. Subieron al avión entonces con ganas de llegar a Chile. Acércate más. Sí, realmente con ganas de llegar a Chile, y por eso hablo un poquito acá, Carlos, de los 4 días, que realmente el viaje se nos hacía muy corto, ¿no? Y bueno, entonces el vuelo aparentemente fue relativamente normal. Nos dijeron que nos saltáramos los cinturones para hacer el descenso. Entonces el avión aparentemente viró y acto seguido recibimos 2 grandes pozos de aire que ya empezó a inquietar a la gente más madura. Nosotros veníamos en la total inconsciencia, veníamos como siempre mirando los pajaritos y cantando, ¿no? Inclusive cuando agarró los pozos de aire empezamos con el famoso conga y parecía todo chiste hasta que yo miré para afuera de la ventana y a escasos 2 metros de lana emergida de la nieve, un macizo montañoso que realmente me dejó frío, ¿no? Entonces el avión le dieron fuerza y sentí un golpe que no parecía un choque, ¿no? Pero yo dije, lo único que puede ser es un choque, y el avión se sacudió y bueno, dije, acá llega el fin, acá se acaba todo, ¿no? Y se empezó a deslizar, sentía bien que se deslizaba y estaba esperando en cualquier momento el choque contrario, porque yo sabía que volamos a 450 kilómetros por hora y deslizándose un avión a 450 kilómetros sobre la nieve es realmente imposible que no chocara con algo. Inclusive después cuando miramos la ruta de descenso del avión, habíamos prácticamente dribleado los picos, era realmente absurdo. Pero sin embargo el avión frenó, ¿no?
Yo lo único que tuve fue un pequeño golpe sobre la ceja y un tajo en el brazo derecho, pero insignificante, es decir, un partido de rugby y de repente me hago más. Me fijé ese día mis dos mejores amigos que iban en el viaje, es decir, los que iban en el viaje de mis amigos, y Daniel, que estaba a mi izquierda, que lamentablemente falleció a luz, estaba prácticamente ileso. El que estaba a mi derecha, Fernando Vázquez, compañero entrañable, estaba mal herido, ¿sí? Entonces le pregunté si estaba bien, me dijo que aguantaba, ¿no? Falleció en los escasos minutos, ¿sí? No, ya estaba inconsciente, ese momento no sufrió muy poco, por suerte. Y bueno, dije, vamos Daniel, porque acá tenemos que empezar a movernos y empezar a sacar compañeros que estaban ilesos, pero estaban entre los fierros, ¿no? Así, tuvimos que salir, y bueno, ese día quedamos, es decir, acondicionamos a los heridos a los más molestos y sacar sillones, bueno, quedamos realmente extenuados, ¿no? Esa noche en realidad fue la más brava porque los heridos se lamentaban, ¿no? Bueno, al otro día en la mañana, fuimos a buscar si había que sacar toda la nieve del avión y empezar a acondicionarlo para esperar un rescate que nosotros no dudábamos que iba a ser en pocas horas, ¿no? La respuesta la habló bastante. Bueno, acá yo prefiero que siga algún otro que hable. Vení, sin ti, vení. Presentate primero acá hablar. Mi nombre es Antonio Vicente. Contame qué hiciste tú ahí justamente en el momento del accidente. Bueno, en el momento del accidente, como bien contó Roberto, nosotros también hemos dado la ventanilla, iba minutos antes, con un panorama excepcional viendo la cordillera. En el momento se prenden las luces que nos indicaban que teníamos que abrocharnos los cinturones, y luego de lo cual se me tapó la ventanilla. El momento siguiente se despejó a causa de la proximidad de una piedra con la cual chocamos. Sentí enseguida un golpe muy fuerte, entonces se sintió la entrada de aire o un vacío dentro del avión, y luego lo que me acuerdo fue prácticamente cuando aparecí abajo, es decir, estaba tirado en el piso, con el asiento roto, sin cinturón, sin nada, y recuerdo que en ese momento no podía hablar, es decir, intenté hacerlo para indicar a una persona, y no recuerdo quién era, que estaba delante mío, que había alguien abajo. Sentí la respiración. Pasaron los minutos y creo que Roberto o alguien me sacó, es decir, tenía una pequeña lesión en el brazo que luego me la curaron ellos mismos y me ubicaron más o menos alejado de la zona que creo que se iban despejando para tratar de, ya que se venía la noche, ¿no? Y tratar de acomodar a todos los heridos. Se arregló el avión, se lo acondicionó para pasar la noche, la primera noche fue la más brava de todas. Dormimos un tanto apretados y un tanto unos arriba de otros prácticamente. Al día siguiente, con la luz, se continúa los trabajos de acondicionamiento del aparato y se sacaron los cuerpos de los forasteros padecidos. Perfecto. Gracias, distinto. Presentate primero, Carlos. Mi nombre es Carlos Páez Rodríguez. Contame, Carlos, ¿cómo encararon la organización ustedes en el momento del accidente y para los días sucesivos? Por ejemplo, al día siguiente. Bueno, nosotros dividimos a la gente con respecto a sus lesiones, con lo que tenían en distintas tareas, ¿no? Todos tienen una tarea específica, es decir, o de fabricar agua, o de tapiar el avión, o de organizar la parte de distribución de alimentación, o inclusive la parte de curar a los que estaban heridos.
Así que nosotros mantuvimos siempre una organización. Esa organización se le debemos al colegio donde estamos ahora, que es el Cristian. Es decir, nosotros siempre mantuvimos una unión entre nosotros, como cuando en un equipo de rugby el que hace el try no es uno, sino que son los 15. En este caso quedamos 16, que nosotros tenemos un lineman también. Bueno, y la parte, yo por ejemplo, a mí me habían nombrado tapeador oficial del avión, porque nosotros nos atribuíamos títulos. Por ejemplo, Adolfito Strauss lo habían nombrado el inventor oficial, porque inventaba todo, inventó, bueno, la parte de esa se lo dejo a él. Pero a mí me encargaban de tapear el avión, yo tenía que tapar el avión para que no se muera de frío. Y en eso yo me daba mucha habilidad. Tanto fue que un día lo tapé también el avión que tuve que abrir una rendija para que entrara un poco de aire, porque ya había aire grillado. Yo ya sé que a vos te llamaban el inventor y vi un par de lentes muy buenos que hiciste. Explicanos cómo fue que te ingeniaste para hacer ese tipo de cosas. Fue a presentar, yo soy Adolfo Strauss. El invento que más nos sirvió en realidad fue ese, ¿no? Que nos sirvió para salvar la vida a muchos. En realidad entré por la fuerza de la necesidad, porque yo me estaba por quedar ciego por la resolana que hay sol en la nieve. Y pasé 2 días prácticamente con una venda en los ojos. Y el trabajo que me tocó era hacer algo que era el más aburrido y el más monótono de todos. Entonces me pasé los 2 días pensando a ver cómo podía solucionar eso. Y encontramos una visera de la cabina de los pilotos, las viseras oscuras, cortándolas en pedacitos y poniéndole todo plástico alrededor de un cable. Entonces hicimos unos lentes macanudos que nos protegían la vista notable, ¿no? Hicimos pares de lentes para todos y el problema de la vista se solucionó. Después sí, bueno, eso fue el real y todo. La nieve se ponía blanda, eso a las 10 de la mañana y no se podía caminar. Y había unos almohadones macanudos cuadraditos de otros asientos que los usábamos, se volvían los pies con eso y se aumentaba mucho la superficie para caminar. Uno no saca del otro. Al otro día, el sábado, amanece un día semi-nublado, no un día muy agradable. Y ya en esa noche habían fallecido unos cuantos compañeros. Tratamos de darle una sepultura y tratamos de sacar lo principal que había ahí adentro, que eran los asientos, esos asientos bucles que llevan los aviones, que estaban todos desparramados y uno encima de otro, sino que estaban en paz. No sé si ustedes también informados de la posición que quedó el avión. El avión no quedó en esta posición, sino que quedó inclinado y todavía sellado. O sea que nosotros dentro no aprovechábamos todo el espacio, sino que la parte de acá arriba, si nos queríamos ubicar, nos deslizamos y nos caíamos. Entonces esa parte no se podía utilizar de una forma bastante práctica. Era muy incómodo. Entonces al retirar los sillones ya hubo mucho más espacio. ¿Y qué se hizo? A la rapidez, no me acuerdo si fue de Tito, del músculo, que nosotros decimos cariñosamente Roberto, tratamos de cuerear los asientos. Entonces los asientos del avión tenían un lopillo, iba de asiento y de respaldo. Eso nos sirvió para hacer las camas. Nosotros los poníamos en forma media transversal dentro de ese hueco que se formaba dentro del avión y ahí dormíamos. Con el respaldo, con el forro, que no era un forro de plástico sino de lana, hicimos mantas, que nos fueron muy útiles. Y con la parte del respaldo, nosotros de ahí sacamos una lata rectangular de este tamaño más o menos, hicimos un pico y eso le poníamos hielo y un envase de botella vacía que tenía y hacíamos agua. Y los días de sol, le retiramos el hielo frente al sol. Estas fueron las primeras soluciones más prácticas que nos permitieron obviar los problemas. Ahora, nosotros éramos 27 y 27 en esas condiciones era muy incómodo. Las noches no las pasábamos con comodidad, mejor dicho, no dormíamos de noche, sino que tratábamos de pasarlas.
llegamos a dormir de 3 a 4 horas y se tardaba mucho. Bueno, el segundo día pasan aviones, nos ven, mejor dicho. Estábamos nosotros preparados, pasa primero un avión a reacción a una altura bastante considerable, da un viraje, y no estábamos seguros de que se había visto. Pero hay un segundo avión a turbohélice a una altura mucho más baja que el otro, que pasa prácticamente encima de nosotros y da una vuelta y vuelve. Bueno, dentro de esto no sé si se aclaró bien en la prensa, pero dentro de los manuales que nosotros encontramos después del avión, que nos daba consejos que en la nieve se debía hacer una cruz que fuera lo más visible posible para los aviones a gran altura, vimos que en la cordillera, debido a las grandes turbulencias que hay, los aviones no pueden dar una gran señal de que te vieron. Entonces, el movimiento que hacen es cuando te ven con las alas así. Y ese avión hizo así con las alas, o nos parecía a nosotros, y estuvimos plenamente convencidos de que nos había visto. Y eso nos dio una fe y una esperanza vaga. Pasó un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, al sexto día, ya dejábamos existiendo la posibilidad de nos sacar en helicóptero o en avión. Nos llamaba mucho la atención que no hubiera tirado medicamentos o remedios o otro tipo de cosas en paracaídas. Y entonces pensamos que venía rescate por tierra. Y así pasaron 10 días. Al 10º día, en una radio portátil de este tamaño, chiquitita que teníamos. ¿Cómo y cuándo fue que la encontraron? ¿En qué circunstancias? Creo que fue dentro de una valija. Dentro de una valija, pero no me acuerdo bien. Porque nosotros en el avión teníamos bodegas. Una bodega delante y otra bodega en la cola. La mitad de la valija se iban adelante y la mitad de la valija atrás. Creo que fue en la valija del piloto, puede decir. Entonces, en esa radio creo que fue la primera información que escuchamos en una radio chilena, que según el código del SAR, después de 8 días de búsqueda, se daban por desaparecidos. Entonces, en ese momento, es lógico, moralmente nos decaímos. Pero ya empezamos en ese momento, para levantarnos el espíritu, a pensar. Nosotros habíamos rezado muchísimo en ese tiempo, y dijimos, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea que nos quedábamos nosotros solamente rezando ahí y íbamos a salir. Y seguimos planeando la expedición. Empezamos a planear la expedición, para salir por los frutos. Lo van a seguir la posta, para un poco. Presentate tú, por favor, también. José Luis Inciarte. Porque durante todos esos días, una de las sensaciones quizás más difíciles eran en el momento de acercarse la noche. ¿Qué hacían en ese momento ustedes? Bueno, el sol se ocultaba atrás de la montaña que teníamos atrás nuestro a las 6 de la tarde, desaparecía, y ya el calor que había hasta entonces desaparecía junto con el sol. Después a las 9 era que el sol que desparecía la luz, que se hacía total noche. Bueno, entonces a las 6 nos metíamos adentro, cada uno en su lugar, rotábamos de lugares porque el más frío era contra las puertas, las mamparas que cerrábamos contra el exterior, donde el avión estaba cerrado, bien apretados, dándonos calor humano principalmente porque con las plazadas olas se pasaba bastante frío. Todos apretados, no tasqueándonos, porque a algunos se les congelaban los pies. Bueno, repartíamos las frazadas, una chica y una grande para cada uno. Al principio éramos muchos, y dormíamos apretados como cuando éramos pocos también, siempre apretados. Hasta que... y rotábamos siempre, como ya les dije, contra la mampara, hasta que algunos se lesionaron, como yo dormí contra el fondo, siempre con alguien que me protegía el pie, que era Claudito Páez, que se lo ponía a la altura de la garganta. Y me lo protegió siempre. Después, bueno, llegaba la noche, alrededor de las 7 por ahí, rezábamos un rosario todas las noches, pidiendo por los
compañeros que desaparecieron que estuvieran en el cielo, pidiendo por nuestros familiares. Dando gracias a Dios por todo lo que nos daba, por la generosidad y por la armonía nuestra, sobre todo infundiéndonos fe. El rosario principalmente era una gran arma de fe, una gran inyección. Y ya terminando el rosario ya había muchos dormidos. Al principio no teníamos cigarros y era bastante el nerviosismo que existía por la falta de algún sedante, hasta que en una excursión a la cola abajo en el valle encontraron muchos cigarros que traían compañeros por convidar en Chile, La Paz, Master, Kendall. Encontramos 130 y pico de cajas, éramos 13 y cartones, por 131 cajas me parece, 132 sobraban 2 porque éramos 13 los que tomábamos. Entonces nos racionamos una caja cada 2 días y se fue un gran sedante. A las 12 era una hora que se despertaba todo el mundo, siempre alguno pedía una frazada, era típico esa pregunta, y nos fumábamos algunos cigarritos, charlábamos un poco, otra inyección de fe por ahí, y después continuamos durmiendo hasta las 6:30, 7, que podíamos escuchar la radio. Afuera. Bueno. Presentate primero y por favor después decime cuáles eran las tareas que vos tenías encargado de hacer. Pero y por favor después decime cuáles eran las tareas que vos tenías encargado de hacer. Bueno, yo me llamo Ramón Sabella. Bueno, la tarea que yo tenía que cargar en un principio era la de fabricar agua. La cual es bastante monótona, ¿no? Porque había que estar todo el día con una chapa ahí sentado, juntando nieve y esperando que hiciera la agüita bendita, ¿no? Ahora después nos tomamos un poco y colaboraba también en el interior del avión, acomodando los almohadones que nos servían tipo colchón de cama, que nos permitían descansar. Eso era todo hasta el principio. ¿Qué quieres saber? Sí. Te vamos a dejar a vos por un rato y vamos a preguntarle a Gustavo Servino toda la parte de las expediciones que ellos hacían. ¿Está bien? Gracias. ¿Cuándo y por qué razón fue que ustedes empezaron a decidir hacer expediciones? Bueno, una vez que nos enteramos que nos habían abandonado la búsqueda, decidimos que teníamos que salir por nuestros propios medios. Y como no teníamos avión, teníamos que salir caminando. Entonces nos empezamos a preparar y a tratar de equipar lo mejor posible para salvar todas la contrariedad del tiempo, del clima y demás cosas que teníamos ahí. Lo primero que se hizo fue tratar de hacer una expedición en busca de la radio. Y nosotros pensábamos que la cola, que estaba la cola, ¿no? Y para eso teníamos que subir hasta arriba a la montaña y bajarla para abajo, ¿no? Que es pesadísimo. Pero no tan, además una cosa que quiero recalcar es que después de 10 días de estar en el avión, nosotros tuvimos fe todo el día que en la cola hubiera sobrevivientes. O sea que en cualquier momento esperábamos pasar un risco y encontrarnos a nuestro lado con nuestro compañero. Lamentablemente no fue así, pero igual tenemos la certeza que ellos están todos en el cielo, estamos igual muy contentos. Bueno, en ese tiempo había mucho frío, ¿no? Porque éramos en pleno octubre y la ascensión a la montaña la hicimos con Daniel Mafons
Numa Turcati y yo. Y tuvimos que pasar una noche, la ascensión tardó un día y medio más o menos. Tuvimos que pasar la noche en la cima, entre las rocas, ¿no? Teníamos mucho frío, pero nos acurrucamos lo más posible y la verdad que no nos sentimos, ¿no? Gustavo, ¿cómo hacían para evitar, por ejemplo, el frío en los pies? Bueno, el frío en los pies, nos poníamos uno arriba del otro y cuando pasamos la noche de enfrente toda la noche masajeando, no dormíamos, ¿no? Nos dábamos masaje toda la noche. Y pasamos relativamente bien, ¿no? Con frío y todo, pero bien. Bueno. Pito Strauch, vení. Pito, ponenos contanos cómo fue la luz, ese del cual tanto hablamos. Bueno, fue la tarde del 29 de octubre, creo que fue. Habían nevado 4 o 5 días seguidos y la nieve estaba muy floja y medio teniendo que ponerse en todas las lomas alrededor del avión. Y se ve que el sol derritió y es a las 7:30 de la tarde que ya estábamos por empezar a dormir. Vimos un follaje así como de una entrada de agua o algo que y de repente estamos todos totalmente inmovilizados como enyesados, ¿no? Fue bastante terrible, un sentimiento de que prácticamente nos tocaba morir y bueno. Por suerte en el avión habíamos hecho unas cuchetas y de entrada de nieve nos tapó prácticamente hasta la mitad de la altura del avión. O sea, todos los que dormíamos en el piso quedamos totalmente tapados y inmovilizados, y los que estaban arriba pudieron caminar por arriba de la nieve y prácticamente no se veía nadie, ¿no? Ahora, la nieve es porosa y deja un cierto momento para poder respirar. Entonces, un par de minutos más o menos todos nos dar el oxígeno para respirar. Yo en un momento dije, bueno, me entrego, Dios mío, ¿qué hago? No sabía qué hacer y de repente en un esfuerzo pude zafar un brazo y saqué la mano para afuera. Estirando la mano pude sacarla para afuera de la nieve y empecé a mover la mano. Y de repente siento que me agarra la mano otra persona. Una alegría tremenda, amigo. Cuando voy cargo y no me olvido más de ese momento. Entonces, ¿quién sos? Soy el Pito. Bueno, empecé a escarbarme, por favor, que se me acaba el aire. Me empezó a escarbar, me sacó. Pude salir yo y salió Bardo, estaba dormido. Y entre los dos empezamos a organizarnos y a saqué al coche que estaba enfrente. Como estábamos todos tan apretados, al salir uno salían los dos de los costados, ¿no? Entonces fue una cadena. Salió el coche, salió Daniel Fernández, salió el Gordo François. Y entre todos empezamos a no parar un solo segundo y tratar de tapar todo lo máximo posible en el mínimo tiempo, porque el oxígeno se acababa. Entonces así fue que pudimos hacer lo que pudimos, ¿no? Unos cuantos se salvaron y otros. Carlos, tú no querés contar algo, Mani. Bueno, para demostrar de la fe que nosotros teníamos, existió un gran chico entre nosotros que era un gran amigo mío, que se llamaba Coco Nicoletti, que murió en la aluvión. Y el día que nosotros sentimos, que sintieron ellos afuera, porque la radio nuestra está instalada afuera, de que se había acabado la búsqueda, entra el Coco Nicoletti y yo tengo una buena noticia para darle. Yo le digo, ¿cuál Coco? Y me dice, la búsqueda se terminó. Pero yo le digo, pero estás loco, ¿cómo buena noticia? Esa es una noticia horrible, dice el Coco Nicoletti. No, eso no es una noticia horrible porque nosotros vamos a salir con fe en Dios, vamos a cruzar la cordillera. Y yo no digo las malas palabras que dije en ese momento porque quedaría un poco violento. Pero el Coco Nicoletti fue un tipo que demostró una gran fe entre nosotros. Y él, fíjese, para todos ustedes, la peor noticia que podíamos tener en ese momento era que abandonaran la búsqueda. Sin embargo, él dijo que no, que era la mejor noticia que podíamos tener porque íbamos a salir solos por arriba de la cordillera. Pero lamentablemente él no nos pudo acompañar en esa travesía, que
Finalmente él murió en el avión. Llegó ese momento en el cual ya no teníamos alimentos ni cosas por el estilo. Y nosotros pensamos, si Jesús en la última cena repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí nos estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo, tomar su cuerpo y sangre, que se debía encarnado. Y eso, que fue una comunión íntima entre todos nosotros, fue lo que nos ayudó a subsistir. Y fue una entrega a cada uno. Nosotros no queremos que esto, que para nosotros es una cosa íntima, sea ni manoseada, ni tocada, cosa por el estilo. Pero debe ser interpretada y tomada en su real dimensión. Y tienen que pensar en todo lo grande que fueron aquellos muchachos. ¿Cómo hicieron ustedes sin ninguna clase de elementos adecuados para llegar desde el avión hasta que encontraron al arriero? Bueno, en realidad eso de sin elementos es relativo porque hubiera sido imposible. Sin, por ejemplo, la bolsa de dormir, sin lo que nosotros llamábamos los zapatones, que eran los almohadones del avión, los asientos, que durante el día usábamos para caminar por la nieve, porque si no se entierra, que nos atábamos a los pies, entonces nos da una mayor superficie, entonces no permitía que nos enterráramos. Y durante la noche esto nos servía como colchón abajo, en realidad es un aislante del frío. Otro elemento indispensable fue la bolsa de dormir, que esto nos permitió que durante la helada de la noche, que siempre era bajo cero, no nos congeláramos, ¿no? Porque el frío es muy intenso. Para darles una idea, teníamos que dormir con la botella de agua adentro, que si no se rompía, ¿no? Por el congelamiento. ¿Sí? Los uruguayos no estamos acostumbrados a esos fríos, era realmente increíble. Otra cosa importante eran las correas que llevábamos, los cinturones de seguridad del avión que nos permitían amarrarnos, y la vestimenta, la ropa. Es decir, yo contaba con una polilla de algodón, una de lana y 5 buzos. Uno después aparece en la foto, que es realmente grueso, ¿no? Buzos de lana, por supuesto, una campera arriba, un gorro de lana, 4 pares de pantalones, 5 pares de media y botas, y pasábamos frío, ¿no? Bueno, sobre la expedición, cuando a mí ya me parecía imposible y ya descartada por lógica, Nando logró, con Vicentini ese día, estábamos a escasos 100 metros, llegar a la cima, porque yo le dije, mira, si hoy no llegamos, no podemos seguir en esto. Es decir, nosotros éramos inconscientes de qué tipo de montaña estábamos escalando. Después nos enteramos que es el Tinguiririca, que cuenta con 14.000 pies, ¿no? Bueno, entonces yo le dije, mira, vamos a Fiasoy, así ustedes llegan más lejos y yo me quedo acá y ustedes van hacia arriba, porque yo hacia el este había visto que la posibilidad de un camino, que parecía imposible porque nosotros suponíamos que estábamos porque habíamos sentido que la búsqueda se reiniciaba, que si nos llegaba a rescatar a ellos, nos buscaran a nosotros, porque no sabíamos si íbamos a poder pasar, porque nosotros veíamos un camino, después había que tomar en dirección perpendicular, es decir, entre 2 montañas que nosotros no veíamos, y después recién llegar al oeste. Yo ese día sinceramente le contesté que no, porque me parecía que tirarnos ahí era casi la idea de ir a morir, ¿no? Pero la otra mañana Nando me preguntó y casi me pidió, ¿no? Y yo dije, es una oportunidad más que tenemos, y yo como en el alud realmente a mí me sacaron de la muerte porque yo estaba entregado cuando a mí me desenterraron, me desenterró Ray Harley. Yo dije, bueno, les debo la vida a los muchachos,
y ellos tenían mucha esperanza en nosotros porque realmente si nosotros estábamos fuertes y teníamos todo este equipo de ropa, era porque ellos nos habían brindado el alimento que les tocaba a ellos, ¿no? Realmente este fue un gesto que a mí me impulsó en la expedición y me llevaba continuamente. Y decía, si yo estoy acá y estoy fuerte, es por el sacrificio de los otros 14 que quedaban. Bueno, decidí partir con Nando. Teníamos que bajar la primera parte de Timbiririca, era toda de roca. Parecía de arriba muy simple, pero uno iba caminando y las rocas se iban despeñando bajo los pies, ¿no? Esa sensación muy, muy desagradable. Ya desde ahí ya empecé el viaje con todo el tiempo pensando en Dios y pidiéndole por favor, porque un esguince, una torcedura de un pie y hablar de despeñarse uno a nosotros hubiera sido fatal, ¿no? Pero Dios nos ayudó y pudimos bajar. Después tuvimos un tramo de nieve que después nos enteramos que es un lago, que es donde vieron las huellas los padres que habían rodeado la zona. Y después, a pesar de que nuestras fuerzas se iban mermando, el entusiasmo se nos agrandaba porque todos los días veíamos algo que realmente nos entusiasmaba, ¿no? Un día vimos el nacimiento del río Larillo, y ya se había acabado la nieve, empezamos a ver los primeros verdes. Al otro día ya el verde se hacía más intenso, pero por supuesto cada día los riesgos eran increíbles porque nos encontramos con cosas completamente nuevas, así lo que es tener que cruzar una catarata, es algo, por ejemplo, sentíamos que era como una garganta que bajan piedras de la montaña, ¿no? Ahí perdimos una botella de espinillar, que era lo único fuerte que teníamos para pasar las noches, pero realmente fue muy exitosa el cruce de la cascada, porque cruzamos 50 metros antes de una caída de agua que andaba en los 80-100 metros, ¿no? Sí, el ruido del agua es brutal. Y tuvimos que empezar a usar la cámara de la pelota de rugby para poder llevar el agua. La llevamos un poco más en lo nuestro. Pero el otro día empezamos a caminar y Nando empezaba a mirar el reojo y no aparecía nada, y a pesar de que veíamos así bosque de caballos, cosas en un camino porque había muchos senderos, cada 50 metros no había ni caballos ni personas, y Nando se empezaba a poner nervioso, y este fue el día que caminamos como no sé cuántas horas, porque yo quedé muerto. Se da cuenta que llegamos a una meseta, realmente la meseta era algo divino, todo un avenal, ¿no? Pero también tenía vacas, y Nando salió, yo no voy a caminar más ese día, salió a recorrer la zona y me dice, mira, che, vamos a tener que matar una vaca porque estamos rodeados por dos ríos iguales. El río que había empezado en una cascadita que lo habíamos cruzado nosotros, era un río que no era no muy ancho, pero de una fuerza increíble, era un roar continuo ese río. Entonces propuso Nando que había que matar una vaca, que se había descubierto donde dormían las vacas, y que si nos trepábamos al árbol de noche le podíamos tirar una piedra en la cabeza y matar la vaca. La sugerencia de Nando para matar la vaca era lo más gracioso del mundo. Dice Gustavo Servino que esto es una primicia que nunca le había contado a ellos. Bueno, y entonces me dice, tanto escuché que después de buscar leña y acondicionar un poco el lugar, estábamos en el fondo en cierta manera contentos porque nos habíamos salvado a nosotros, era un lugar de pastizales brutales, y yo sabía que en una semana tenía que venir alguien a mirar las vacas, ¿no? Sí, era ganado de cría y había 2 caballos, pero sabíamos que en una semana de repente los que habían quedado de arriba no sabían cómo estábamos. Sí, he pensado mucho en Roy, que ahora queda en Chile internado, ¿no? Y entonces, tan difícil que fui a ver las vacas, ¿no? Y las vacas, porque estaban a 100 metros ahí, y que no podés caminar. Entonces yo hacía señas para el bus y le gritaba y Nando corrió. Yo después más tarde lo alcancé, pero no vimos a nadie. Entonces estamos ahí un poco pensando y dije, mirá, si acá pasó uno, mañana desde las 3 de la tarde nos sentamos acá y esperamos que pase, ¿no? Y entonces estábamos ahí hablando y diciendo, bueno, vamos a hacer fuego, tratando de consolarnos uno al otro,
y vimos, yo qué sé, pasar 3 que venían, y bueno, ahí fue el criterio brutal. Ya, nosotros enseguida se nos ocurrió que el tipo iba a pensar que lo saludábamos, ¿no? Porque después los arriba nos dimos cuenta, son muy de gritar para saludarse. Además el rodar del río, como yo les digo, era imposible escucharnos, y es una parte que es una especie de cañón ahí, donde es imposible bajar o acercarse. Bueno, le gritamos todo lo que pudimos, avión, cayó, yo grité con voz bien finita, a ver si me escuchaba, tantas, así que después me enteré que decía, mirá, no ves que es un turista, que está con su esposa, que no sé cuánto. Bueno, entonces dije, mirá, bueno, entonces yo le entendí al tipo mañana no hay ningún problema. Entonces le dije, me iba ganando, ya no se escuchó, no sé cuánto. El tipo se fue, nosotros nos fuimos a nuestro lado, ya festejamos que habíamos salvado. Esa noche yo, como estaba mal de los pies, tenía esperanza de ir arriba el día al otro día, entonces hice fuego toda la noche y Nando aprovechó para dormir, porque realmente el espíritu que tiene Nando y lo que hincha para caminar es brutal, y en ese sentido me supera ampliamente. Quizás yo tuviera ya... Quizás yo compensaba un poquito la parte de habilidad y esto, pero Nando era el que se hinchaba hacia muerte. Tanto es así que eso lo tendría que frenar, porque este tipo se me muere un infarto todos los días. Y Nando cuando lo frenaba decía, no, pero 10 minutos quedaba dormido como un tronco, ¿no? Entonces, a la otra mañana, es decir, nosotros la actividad y en el avión y todo es, diríamos, de luz a luz, es decir, a las 6 de la mañana, es cuando más o menos sale el sol, vimos una fogata al frente. Entonces Nando fue corriendo, porque yo digo, no puedo moverme, y después yo lo vi que volví hacia atrás y dije, va al río, y va a la otra parte del río, efectivamente bajó la parte de la meseta donde estábamos nosotros, y fue a la parte del río, y ahí fue donde estableció el famoso contacto con el arriero, que yo después me enteré que el arriero, si no hubiéramos hecho un contacto, no nos hubiera dado corte, porque yo era turista, me les digo. Y está la carta que todos, no sé si conocen. Y el arriero ya nos había visto en la tarde, pero pensó que se trataba de cazadores, porque había visto Villar y Bastón, que es tromado, había denunciado el fuselaje del avión, ¿no? Y bueno, adelante, este arriero, que era Sergio Catalán, firmó Sergio el papel. La pregunta esa famosa de por qué Nando no firmó el papel, no sé, pregúntenle a Nando, no tengo idea, ¿no? Bueno, Nando escribió muy bien este papel, porque no sé si están los detalles que tengo el compañero herido, que esto sabíamos que le iba a impactar, está arriba, y este señor nos tiró un pedazo de pan que realmente causó un efecto muy especial para nosotros. Y entonces este señor fue a avisar a los carabineros, le avisó al arriero de nuestro lado que viniera a buscarnos, y a las 2 horas nos apareció un hombre chiquito, muy modestamente vestido, que fue el que nos llevó a la casa, que ahí, bueno, empezamos a comer todo tipo de manjares, pan, queso, el famoso plato de porotos. Después los médicos chinos se agarraron a la cabeza porque no tenían una jaleíta. Y ahora sigue Carlitos, porque más o menos esta es la bajada. Carlos, esto era lo que estaban viviendo Nando y Fernando Parrado y Roberto Canessa. Pero ustedes, ¿qué sentían y qué sintieron, por ejemplo, cuando escucharon por esa radio de que los habían encontrado los dos? Bueno, primero, el 21 de diciembre, antes de escuchar cualquier noticia, yo quiero contar una de las cosas que para mí es un milagro. Ese día nosotros habíamos entrado en un periodo de depresión, porque cuando estamos en 20 no es lo mismo que estar en 19. Entonces 19 parece mucho más lejos que estar 20 y estamos lejos de la Navidad. El 21 de diciembre coincide con la fecha de un tío mío que falleció, que yo lo quería como un padre, y me pasé pidiéndole todo ese día para que llegaran Nando y Canessa, llegaran a algún lado. Entonces estábamos durmiendo la siesta, porque tarde dormíamos siesta, estábamos todos deprimidos, y cuando salgo del avión me entra como una especie de fe a mí,
de que habían llegado a algún lado. Entonces salgo para afuera y me encuentro con Adolfito Strauch y le digo, mirá Adolfito, de esto que te voy a decir ahora, quiero que no lo comentes con nadie, pero hoy llegaron Nando y Canella, llegaron a algún lado. Llegaron a una carretera, llegaron a un pueblito, llegaron a algún lado. Y de noche yo me acosté agradeciéndole a Dios de que habían llegado, sin saber de que habían llegado. Inclusive había otro chico que se llama Daniel Fernández Strauch, que después que terminamos de rezar el rosario, lo rezamos siempre de noche, nos dice, señores, como decíamos todos nosotros, hoy llegaron Nando y Canella a algún lado. Es decir, que eran cosas que nosotros presentíamos, pero que no sabíamos. Y al otro día, la primera noticia fue una noticia muy difusa sobre sobrevivientes, cordilleras, que no le dimos importancia porque todas las noticias estaban siempre desviadas. Pero al rato escuchamos por radio El Espectador que decía, según Rafael Ponce de León, acaban de informarnos de que Parrado El Espectador dice exactamente así. Según Rafael Ponce de León, llegaron a un lugar 2 personas que dicen que hay 14 sobrevivientes. Nosotros ya estamos pensando de que existía otro avión que se había caído, porque ya teníamos tanta mala suerte, que pensamos que había otro avión que se había caído y que tenía también 14 sobrevivientes. Era increíble. Al final no le dimos importancia, pues ya empezamos a escuchar por radios argentinas, por todas las radios. Entonces nosotros ¿qué hicimos? Agarramos un tarro de gomina que yo tenía en el avión, que era de gomina éxito, y perdón por la propaganda, y nos peinamos todos, inclusive Eduardo Strauch, que yo siempre digo que es igual a mi madre, me dice, peinate la mota, porque dice, todos agarramos un espejo, nos peinamos, aprontamos las valijas y esperamos que aparecen los helicópteros, bueno, hasta que no los tocáramos no sabíamos que era verdad, porque nosotros desaparecían tantos helicópteros, aviones, todas las cosas que nosotros no sabíamos si de verdad era un cuento, si de verdad era una realidad. ¿Qué comentario lo tenés que hacer una vez que llegaron? Sobre toda la atención que nosotros recibimos en el hospital de San Fernando. Nosotros le pedíamos a los amigos que nos den de comer algo, no nos daban nada, pero al final conseguimos que nos den churrasco porque estuvo poco. Porque nosotros queríamos comer carne, pero nos daban mermelada, así pues. Y si ustedes están mal del hígado, qué mal del hígado, nosotros estamos perfectos. No, y yo quiero agradecer a todas las enfermeras, a toda la gente que nos trató bien ahí, a todo el pueblo chileno que todo el tiempo se pasaba cartas por la calle, por todos lados, todo el tiempo hablando con nosotros y pidiéndonos las direcciones para escribirnos, de un pueblo maravilloso como el chileno. Pero yo lo que quiero pedir es que no existan fronteras ni entre el pueblo chileno, ni argentino, ni uruguayo, que no existan fronteras entre nadie en el mundo, sino que esté todo dirigido, sino que estemos todos unidos bajo la misma fe en Dios. Hubo una persona que durante todo este tiempo, desde el 12 de octubre en adelante, una vez que surgió la noticia, esa triste noticia, se fue a Chile y en Chile hizo de todo un poco y consiguió lo que quería. Esa persona es Carlos Pablo Vilaró y me gustaría que la hablara. Carlos, me gustaría que tú nos hablaras de todo esto. Bueno, pienso en Gustavo Nicolix y en Raquel. Pienso en Gustavo Nicolix y Raquel. Y pienso en Lima y Juan, mis directos amigos, y en todos los padres que no tienen la satisfacción
que yo tengo hoy junto a los míos. Y también pienso en Rafael Ponce de León, siempre frente a mí, no sé por qué, que realmente fue el que mantuvo la voz de la esperanza, ese teléfono sin hilo que queríamos nosotros los padres, todos los padres, no yo solo, sin injusticia mencionarme solo, porque fuimos todos un dínamo que se reabastecía con la fe de las madres. Muchos de nosotros la perdimos por momentos, pero después nos reinventábamos cosas nuevas para seguir adelante. La base de este operativo de padres, de este All Christian que se formó extra cordillera, extra dolor, fueron las madres. En el caso mío personal, fue la madre de Carlos Miguel. Y por supuesto todos los hijos. Así que es como una vanidad aceptarme aquí en un lugar tan lindo, tan puro, tan lleno de fe. Yo fui apenas un cartero que fue tocando todos los timbres para alertar al aparato defectuoso de esta civilización que participamos y mantenerla, como decía Botana, en crítica, que tenía el tábano para utilizar el ancla del caballo y tenerlo siempre brioso. Lo que pasa es que en Chile, un país que explota por su generosidad, por sus volcanes y por su pueblo, tocar el timbre era innecesario porque las puertas siempre estaban abiertas. ¡Viva Chile! Fue por eso que para qué contarles el largo calvario que sufren los padres, muchos padres, tanto como un equipo de rugby sufría adentro, subiendo las montañas sin tener edad, trepando en las mulas sin saber andar, golpeando las puertas de los arrieros, los carboníferos, los carreteros, recibiendo el frío de las montañas, sintiendo el mismo frío, probando el mismo hambre, recibiendo el abrazo que nos daban los chilenos cuando nos prestaban las manos para cubrirnos, y llorando por dentro porque no queríamos llorar, porque si llorábamos era como perder la fe. De todo eso no se lo voy a contar porque no tiene ningún mérito. Además, si los chicos hubieran sabido que los padres los estábamos buscando, esténse seguro que se habría dado rabia, porque ellos aceptaban que los buscara el SAR, porque era como un organismo internacional como el IBM, que ya sabe que tiene que buscar 10 días, a pesar de que buscaron muchos días más, pero que lo buscaron los padres no, porque ellos sabían defender muy sosos, como lo demostraron. Claro que ellos eran diferentes a nosotros. A los 10 días los abandonamos, ustedes, yo y todos. La prensa del mundo los dio por muertos. Los grandes titulares cinerrámicos se dedicaron a unas tragedias mayores porque 45 muertos, para que llorarlos si vean una noticia. Gritos, 116 gritos nuevos, jóvenes de edad, para que yo quisiera que vieran lo que son las estaciones de la nieve y el frío cuando llega a los ojos y los quema. Pero ¿qué pasa? Un día bajaron de las montañas con la bandera. Nos habíamos encontrado hace 2 días. Lo que pasa es que si nosotros hubiéramos encontrado el martes, como yo presentía, posiblemente 2 de los muchachos que hoy están por venir de Chile no estarían más con nosotros. Y no solo padres, sino también padres de novias. En el caso de Luis Urraco, que lo quiero mencionar, que fue 3 veces a Chile. Nuestro cartógrafo, como le decíamos con Carlito, que siempre estaba mirando los mapas y ponía las alturas de los montes, y leíamos el informe del SAR, y buscábamos y rebuscábamos móviles, pequeños coches con una radio potente que nos permitía, andando por los caminos entre los montes nevados, estar en comunicación con Montevideo. Tratar de satisfacer a las madres las indicaciones que nos hacían a un contacto continuo momento a momento. Hubo instantes en que perdidos
Esa unidad entre los chilenos y nosotros es imborrable, permanecerá eternamente. Ellos están en nuestros corazones y nosotros en los corazones de ellos. Puedo decirles, por ejemplo, que cuando hacíamos búsqueda con helicóptero, nos confesaba el piloto y el teniente Ramírez, que tanto se esforzó también dirigir comunicación, que es fundamental en el mundo actual y en el mundo del futuro. Pero a veces en algunos sectores se paga tributo al sensacionalismo. Claro que las cosas vuelven al cauce. Una comunidad en la cual los más necesitados eran los más protegidos. Cuando iba escaseando la alimentación, reservaban la alimentación para los más enfermos. Cuando algunos heridos, aquí tenemos que hablar de forma simbólica, porque lo que interesa es la persona humana, con un fierro en su vientre, estos muchachos destruyó lo que el esfuerzo de sus hermanos había logrado. En fin, estuvieron ayudándose momento a momento. Eso es muy importante. Las primeras palabras de ellos fueron estas: es muy importante respetar estas cosas. Con fe, con ganas de vivir, con esfuerzo, con solidaridad y con amor, todo, absolutamente todo. Y nuestro Uruguay, con esta garra que tenemos en nuestro corazón, tenemos que pensar que todos encontramos a nuestros hijos, porque los que vuelven no son solo hijos nuestros, son hijos de todos los padres y son hermanos de todas las hermanas que salieron del país. Vamos a comenzar ahora la segunda parte de esta conferencia de prensa. Antes que nada, queremos informar que mañana a las 19 horas, aquí en el colegio, habrá una misa en acción de gracias y también en oración por aquellos que quedaron en la cordillera. Señores de la prensa, ustedes comprenderán por todo lo que han pasado estos muchachos, son dignos del mayor de los respetos y de la mayor consideración. Veo que algunos periodistas estiman que no es necesario, pero cual yo me alegro. Señores de la prensa, muchas gracias. Estamos por concluido todo esto.